Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Montenegro. Como todos los últimos viernes de cada mes, vamos a presentar el Club de Revista. En esta ocasión vamos a revisar el uso de la dexametasona en pacientes con hematoma subdural crónico, enfocados a la revisión de este artículo que fue publicado el 31 de diciembre del 2020 en el New England Journal of Medicine, a cargo del doctor Peter Hutchinson. Eh, Esta es una foto de él. Él es un neurocirujano adscrito a la Universidad de Cambridge. Ha participado en múltiples estudios y en la evaluación principalmente de desenlaces relacionados en trauma de cráneo. Como lo recordamos, uno de sus grandes estudios fue el Rescue ICP, que habla de la descompresión craneana en estos pacientes. Entonces, debido a la importancia de este tema y a la amplia experiencia y a la fortaleza metodológica que no hemos visto de pronto en otros estudios previos acerca de este tema, se escogió este artículo. Entonces, dentro del contenido de la charla se va a revisar algo muy corto acerca de la introducción del hematoma subdural crónico, algunos conceptos, unos antecedentes que me parecieron importantes acerca de qué es lo que piensan los neurocirujanos en el mundo acerca de este tema. Luego vamos a revisar ya de entrada todo lo que es el estudio en sí, sus características. Se va a realizar un análisis acerca de sus fortalezas y sus limitaciones y posteriormente se va a dar paso a la discusión que en este caso no se invitó a un experto en la temática debido a que es un tema de la vida diaria del neurocirujano y que probablemente todos van a participar. En relación a la introducción, el hematoma subdural crónico se considera un trastorno neurológico que afecta principalmente a personas mayores. Esto ha sido una creciente frecuencia en los hallazgos que se encuentran en urgencias, principalmente debido a que la población pues cada vez se va siendo más longeva y han aparecido intervenciones farmacológicas como el uso de anticoagulantes y antiplaquetarios que se han identificado como factores de riesgo para una mayor incidencia de este tipo de lesiones. Como un efecto desencadenante, se ha identificado en 2/3 de los pacientes aproximadamente un antecedente de un trauma de cráneo menor. A veces ellos no lo perciben debido a que son lesiones que pueden ser simplemente caídas desde su propia altura, pero que posteriormente van a progresar a déficit neurológico y es en relación a una inflamación que más adelante les voy a comentar. Este diagnóstico principalmente se sospecha cuando nosotros observamos un paciente que tiene un deterioro neurológico progresivo, principalmente con afectación de la marcha, afectación en la fuerza de las extremidades, cefalea. Y el diagnóstico, cuando se sospecha, se confirma con una imagen que puede ser una tomografía o una resonancia. Usualmente lo recomendado es realizarle una tomografía de cráneo simple y lo que se observaría sería una hipodensidad en forma de media luna con la concavidad hacia la línea media, como lo observamos en la diapositiva. En relación al tratamiento, existen dos tipos de tratamiento que se han venido planteando. Lo usual es que se realice un tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que esa lesión les causa síntomas, que les genera un déficit neurológico. La recurrencia es uno de los grandes problemas que se presenta en relación al procedimiento quirúrgico, debido a que ese hematoma que pudo estar estable vuelve a sangrar y esto genera problemas adicionales en los pacientes. Esto se ha calculado aproximadamente hasta en el 30% de los casos. Por eso es tan importante que se realicen intervenciones selectivas en los pacientes que lo requieren.
Incluso se ha considerado de que el drenaje del hematoma subdural crónico sería la cirugía que se realizaría con mayor frecuencia para el 2030 en los Estados Unidos, en estudios epidemiológicos. Eh, en relación al manejo médico, que es el otro planteamiento, existen en este momento ensayos clínicos y muchos estudios que han aportado información valiosa. Entre ellos hay intervenciones con diferentes medicamentos como la atorvastatina, la dexametasona, los IECA y el ácido tranexámico, teniendo en cuenta la fisiopatología, que incluso hasta el momento esto sigue siendo poco clara. Pero en lo poco que se ha identificado acerca de este tipo de fisiopatología, este tipo de medicamentos son los que se han estudiado. En este caso, los esteroides eh, han sido evaluados ya como monoterapia, como un tratamiento adyuvante, o o se han comparado con las cirugías solas en los diferentes estudios. ¿Con qué objetivo? De que esta intervención reduzca el resangrado principalmente. Entonces, todos estos estudios, ¿qué características tienen hasta el momento? Son muy limitados metodológicamente, como lo vamos a observar, poca población, muy heterogéneo, los hallazgos que se encuentran incluso en la evaluación de los resultados. Por eso es tan importante que se realice estudios con metodología adecuada y basados en la evidencia. En relación a los conceptos, vamos a tomar estas dos diapositivas para recordar que después de un trauma de cráneo menor, existen unas células del borde dural que se van a ver afectadas. Estas células del borde dural van a estar en íntimo contacto con la aracnoides y la dura madre, y es ahí donde va a generarse un sangrado pequeño que va a progresar porque los vasos venosos principalmente que salen de la corteza y que van a atravesar la dura madre, es en ese sitio donde se ha identificado la mayor fragilidad. Posteriormente a este sangrado y a este desdoblamiento de estas células del borde dural, va a ocurrir una progresión, un llamado de estas células inflamatorias a tratar de reparar este daño que se generó. Esto va a generar que se forme a través del proceso inflamatorio unas nuevas membranas, se va a generar una cascada inflamatoria en la cual esto van a interferir muchos factores, entre ellos factores angiogénicos, que van a promover la formación de capilares frágiles que se han identificado principalmente en la membrana externa de este hematoma subdural. Entonces, una vez que comienza a formarse todos estos vasos nuevos, pero que son frágiles, va a ocurrir un círculo vicioso en el que va a generar este proceso inflamatorio, un ciclo entre pequeños sangrados y proceso inflamatorio, va a generar membranas y así sucesivamente. Esto va a aumentar de tamaño este tipo de lesiones y es lo que por efecto de compresión e irritación cortical vamos a ver en el paciente. En esta diapositiva podemos observar por colores los diferentes factores que hasta el momento se han identificado. Toda esta cascada inflamatoria que se describe se ha revisado con mayor amplitud en charlas previas. No voy a profundizar, pero quisiera sí destacar el hecho de que, por ejemplo, aquí es donde actúan diferentes medicamentos que se han estado evaluando hasta el momento, como por ejemplo la dexametasona, principalmente en todo lo que es el factor de crecimiento del endotelio vascular y todo lo que es la parte de la migración inflamatoria de células, y esto se han detectado también cambios a nivel de las interleuquinas, principalmente la 6 y la 8, que van a estar influenciadas en este caso. Por el otro lado, otros medicamentos como por ejemplo la atorvastatina y los IECA también se han identificado en este tipo de cascadas como intervención, y el ácido tranexámico, como lo vemos a la derecha, y a inferior, la cascada de la coagulopatía que también se presenta, va a generar su efecto en este caso.
Entonces, en relación a la intervención que vamos a estudiar, yo traje unos daticos que me parecieron curiosos. La dexametasona, pues, es un esteroide sintético, ¿cierto? Se fabricó en 1958 y se anunció como un potente fármaco antiinflamatorio. Su efecto está mediado por la expresión génica, principalmente en la transcripción de proteínas inflamatorias como citoquinas y quimiosinas. Incluso se ha identificado eh, en relación a, al hematoma subdural crónico, un gen de la ocludina que esto va a generar como tal es una disminución en la permeabilidad de estos nuevos vasos. Los diferentes efectos que pueden tener es que interfieren en la diferenciación y en la función de las células inmunitarias. Esto se ha venido estudiando en muchas patologías, no solamente en hematoma subdural crónico, sino como en edema cerebral de diferentes orígenes como tumores, trauma de cráneo, hemorragias. El efecto que se espera que realice este medicamento es a través de la reducción de la permeabilidad vascular, modificando las células endoteliales. Esto va a regular lo que es las uniones estrechas que están en el endotelio y va a generar un endurecimiento de la barrera hematoencefálica. Es importante destacar que en relación a la administración de los esteroides existen unos efectos adversos que no son despreciables y más en pacientes que tienen múltiples comorbilidades y que pueden generar un cambio en el pronóstico por situaciones que de pronto no tenían previamente. La imagen de la derecha yo la traigo a recordar porque incluso al revisar este tema en la literatura, recuerdan que en Boston el doctor Raymond Adams tuvo un caso como tal de un paciente, incluso un colega, lo describen como un colega, en el que se presenta con cefalea, un deterioro neurológico, y a través de métodos que en este momento pues no estaban disponibles, ahí describían que realizaba una percusión a nivel del cráneo y que consideró que el paciente estaba cursando con un hematoma subdural crónico. Dentro de los hallazgos se tenían en cuenta que tuvo una llamada o una información adicional del doctor Bender, en el cual proponía realizarle una terapia con esteroides como un tratamiento no quirúrgico, pero pues consideró de que la elección era lo que en este momento tenía pues una evidencia, algún grado de evidencia. Se le realizó el drenaje, la trepanación y eso se obtuvo el líquido en características en aceite de motor que es puntual en este tipo de lesiones. El doctor Bender fue una de las personas que inicialmente consideró que el tratamiento de los hematomas subdurales crónicos se podía realizar con un manejo médico, principalmente evaluando la dexametasona. Esta es una angiograma que describen cómo se miró la disminución del tamaño luego de la intervención realizada. Eh, en relación a los antecedentes y por qué resulta importante hablar de este tema, este artículo eh, es es una encuesta que se realizó a los neurocirujanos adscritos al Congreso Mundial de Neurocirugía en el año 2019. Se envió esta encuesta con el objetivo de identificar cuáles son las tendencias del tratamiento y de sus opiniones acerca del manejo quirúrgico y conservador del hematoma subdural crónico. Se logró completar 443 encuestas que solamente fueron el 7.3% del total de enviados. Se le hizo el seguimiento, se le recortó y pues no se logró algo adicional. Describen de que estos neurocirujanos, el 80% al menos, habían tratado 5 hematomas subdurales crónicos por año para mirar el contexto en el que nos encontramos. Este es el mapa. En mayor intensidad de color observamos donde hubo mayor respuesta, siendo pues la parte de Norteamérica donde obtuvieron la mayor cantidad de respuestas. Y estos fueron los resultados. Resulta que cuando se les preguntó acerca del método de tratamiento usado,
Ellos utilizaron una escala Likert para poder clasificar si lo utilizaban usualmente, algunas veces o nunca, y si nosotros observamos diferentes intervenciones que fueron evaluadas, la dexametasona era poco usual o estaban entre algunas veces entre la mitad y la mitad, mientras que otras intervenciones quirúrgicas tenían un mayor uso y poco uso de otros medicamentos que en este momento apenas se están evaluando. En relación al efecto esperado del tratamiento conservador, si observamos a grandes rasgos, encontramos que los medicamentos que fueron evaluados se clasificaban en su mayoría como un efecto neutral, bajo o muy bajo. Entonces, asimismo observamos lo que son el efecto esperado en los riesgos de complicaciones, en los riesgos de recurrencia con este tipo de intervenciones. En contraste, tenemos el efecto esperado de la cirugía que va a ser mayor en contraste a la parte no quirúrgica. En relación al riesgo de complicaciones esperado, también podríamos esperar que con diferentes tipos de cirugías, como en charlas previas lo hemos visto, siendo el trépano o la craniotomía, o un simple trépano o una trefina con taladro helicoidal, esto podríamos ver la distribución de cómo sería el riesgo esperado de complicaciones y el riesgo de recurrencia en la parte de abajo. Este artículo que traje antes de entrar en la temática me parece que resume el contexto en el cual nos encontramos en relación a la evidencia disponible. Porque resulta que ellos hace más o menos unos 10 años hicieron un ejercicio similar en el cual evaluaron el efecto de estos esteroides. Sin embargo, por nuevos documentos que fueron saliendo, nuevos artículos, nueva evidencia, retomaron, mejoraron la parte metodológica, más rigurosidad en la elaboración de esa revisión sistemática y metaanálisis y consideraron evaluar las diferentes intervenciones alrededor de los esteroides en el tratamiento del hematoma subdural crónico. Entonces ellos evaluaron lo que es la parte del uso como monoterapia, como tratamiento adyuvante a la cirugía y evaluaron también el contraste con la cirugía sola. Se evaluó entonces el resultado neurológico, la necesidad de reintervenciones, la mortalidad y las complicaciones. Se logró encontrar 796 estudios, pero que cumplieron solamente los criterios de inclusión 7. La mayoría de ellos fueron excluidos debido a una alta registro de ausencia de los resultados, ausencia y heterogeneidad, que incluso dentro de los pocos que se evaluaron, los describieron como un riesgo de sesgo alto o crítico, debido a que la heterogeneidad en la evaluación fue muy alta. La mayoría pues fueron estudios que no estaban aleatorizados, entonces la mayoría de estos fueron estudios observacionales. No hubo diferencias en el buen resultado neurológico entre las modalidades del tratamiento, eso fue lo que se encontró. En relación a la mortalidad, si se compara la cirugía con el esteroide en contraste a la cirugía, se encontró que había una disminución en el riesgo relativo, sí, a favor del tratamiento adyuvante con esteroides y la cirugía, y no hubo diferencias en las complicaciones entre las modalidades de tratamiento. Entonces, en conclusión, ellos consideran de que puede haber un beneficio en la disminución del riesgo, principalmente del resangrado, cuando se utiliza un tratamiento adyuvante. Sin embargo, aclaran y son muy tajantes en esta conclusión, en que existe un alto riesgo de sesgos que es poco probable que pueda ayudar a tomar una decisión basado en la evidencia con estos estudios que se habían realizado hasta el 2019. Entonces, ya entrando en el artículo que se evalúa,
el doctor Hutchinson, con su equipo, considera evaluar el efecto de la dexametasona en los resultados de pacientes con hematoma subdural crónico sintomático. Ellos inician con la hipótesis en la cual la dexametasona mejoraría los resultados funcionales a los 6 meses en pacientes que tuvieron un hematoma subdural crónico sintomático al reducir la necesidad de intervenciones quirúrgicas y la recurrencia después de la cirugía. Entonces, para esto se realizó un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo en 23 hospitales del Reino Unido. Se inició la recolección de estos datos en agosto del 2015 y se llevó a cabo hasta noviembre del 2018. Los criterios de inclusión fue un estudio pragmático, ingresaron todos los pacientes mayores de 18 años con un hematoma subdural crónico sintomático que se había confirmado a través de imágenes, ya sea resonancia magnética o una tomografía de cráneo simple. Y los criterios de exclusión tomaron en cuenta pacientes asintomáticos, aquellos que tuvieran contraindicaciones del uso de los esteroides, aquellos que ya estaban recibiendo esteroides de forma regular, aquellos que tenían derivación de líquidos cefalorraquídeo, intolerancia a la lactosa grave, hipersensibilidad a los componentes o al mismo medicamento, trastornos psicóticos y que no deseaban tomar los productos que contenían gelatina. ¿Esto por qué? Principalmente relacionados es con la intervención que se iba a realizar. Entonces, se logró realizar la aleatorización de estos pacientes que llegaban a las unidades de neurocirugía como usualmente se realiza. La inscripción se llevó a cabo de forma independiente de si se consideraba operar o no el paciente. La intervención que se evaluó fue la administración de dexametasona durante 2 semanas con una dosis que inicia en 8 miligramos 2 veces al día, que fue usada durante 3 días, progresivamente se fue disminuyendo a 6 2 veces al día, a 4, a 2 y por último a 2 miligramos al día en los días 13 y 14. Y se comparó con la administración de placebos. Ellos aclaran de que las cápsulas fueron recubiertas con el fin de tratar de cegar muy bien este tipo de intervenciones y se aseguraron de que durante el curso posterior, una vez que el paciente egresaba, se realizaba un seguimiento en la administración de medicamentos a través de llamadas telefónicas y evaluando un registro que se les daba a los pacientes. En relación a los resultados que se querían evaluar, se tomó como resultado primario la puntuación de la escala modificada de ranking a los 6 meses, que fue dicotomizada de 0 a 3 como un resultado favorable y de 4 a 6 como un resultado desfavorable. Y los resultados secundarios evaluados fueron la escala de ranking modificada a la alta a los 3 meses, también se evaluó la mortalidad a los 30 días, a los 6 meses, se evaluó también aquellos pacientes, qué número de pacientes se sometieron a intervenciones quirúrgicas, que fueron en su mayoría, como lo vamos a observar, aquellos que requirieron una reintervención durante su hospitalización o posteriormente. Se evaluó también el Glasgow al alta y a los 6 meses, la duración de la estancia en neurocirugía, el destino al alta en la unidad de neurocirugía, si requirieron de pronto el uso de estancias en unidades de mayor complejidad y también se evaluaron los eventos adversos. Para el análisis estadístico, se calculó una muestra de 750 pacientes para poder generar una potencia del estudio entre el 81 y el 92, esto con una significancia a cada brazo del 5% para considerar detectar un efecto en el tratamiento estadísticamente significativo. El resultado primario, como les había comentado, se consideró medir es una diferencia absoluta en ambos grupos y dicotomizado en un resultado favorable y desfavorable teniendo en cuenta la escala de ranking. Y los resultados secundarios fueron evaluados a través de una regresión logística ajustada principalmente a la edad y el Glasgow, y los eventos adversos fueron medidos en los primeros 30 días como una tasa de incidencias y fueron evaluados como un riesgo relativo. Entonces, los resultados que encontramos fueron los siguientes.
Iniciaron a evaluar 2.203 pacientes, de los cuales la mayoría fueron excluidos por los diferentes criterios que antes habíamos hablado o que incluso declinaron su participación en el estudio. De estos 750, pues ingresaron a la aleatorización. Fueron divididos en los dos brazos, al uso de la dexametasona y al placebo. De estos se realizó un primer corte a los 3 meses, fueron evaluados, aclaran de que hubo menos en la evaluación a los 3 meses y que posteriormente a los 6 meses se obtuvo resultados de 24 pacientes en cada uno de los brazos, para finalizar en 341 pacientes en el brazo de la dexametasona y 339 pacientes en el brazo del placebo para la evaluación a los 6 meses. En esta tabla podemos observar las características base de los pacientes para poder encontrar diferencias o no. En esto podemos observar que ambos grupos eran comparables para la intervención, que su estado neurológico, su estado de admisión en la escala de ranking fue similar, su Glasgow, sus comorbilidades y el uso incluso de medicamentos y hallazgos en las imágenes. Ya cuando entramos a evaluar lo que es el resultado primario, encontramos que la escala de ranking modificada evaluada a los 6 meses, cuando se dicotomiza, hay una menor proporción de un resultado favorable cuando se utiliza la dexametasona en contraste al placebo, siendo esto una diferencia estadísticamente significativa en puntos porcentuales de menos 6,4%. Para evaluar los resultados secundarios, también se evalúa a los 3 meses, siendo un hallazgo similar a lo que antes observamos a favor del placebo. La mortalidad 30 días fue mayor en el uso de la dexametasona. El riesgo de recurrencia, el riesgo de repetir una cirugía por una recurrencia fue menor con el uso de la dexametasona, estuvo a favor del uso de ella como hallazgos adicionales, y los eventos adversos también fueron mayores con el uso de la dexametasona, teniendo en cuenta un mayor riesgo calculado. Este dato que lo señalo en azul es importante tenerlo en cuenta debido a que ambos grupos, si lo observamos, tanto el grupo de la dexametasona con un 91,7% y el uso del placebo casi del 90%, ambos requirieron tratamiento quirúrgico a la admisión. Esta imagen que estamos observando en este momento evalúa la progresión de cómo la escala de ranking modificada progresa hacia un resultado favorable con el tiempo. Entonces, las primeras dos columnas son al egreso, las segundas a los 3 meses y las últimas a los 6 meses. Entonces, podemos observar que el placebo, ¿cierto? Teniendo en cuenta la escala de azules, tiene un mayor resultado favorable. En conclusión, los autores consideran que entre los adultos con hematoma subdural crónico sintomático, la mayoría fueron sometidos a cirugía para drenar a sus hematomas como tratamiento inicial. El uso de la dexametasona produjo menos resultados favorables y más eventos adversos que el placebo a los 6 meses, pero es destacable de que las operaciones repetidas estuvieron a favor de la dexametasona. En relación al análisis de este estudio, como fortalezas encontramos que es un diseño pragmático que permite el acceso oportuno a la intervención, que las características de los grupos estudiados están equilibrados y esto minimiza el riesgo de selección. El hecho de que se haya realizado una asignación al azar y protocolos de cegamiento minimizan el sesgo de detección, las pérdidas mínimas que fueron calculadas y tolerables, reducen también el sesgo de deserción. En este caso,
fue del 9% y el calculado esperado fue del 15%, entonces por ese lado el estudio también genera más confianza. Dentro de las limitaciones que encontramos de este estudio es que este ensayo multicéntrico fue grande, pero fue pues realizado en un país de alto ingreso que podría de alguna manera influir en algo y que esto debería incluirse en posteriores estudios, otros contextos que debido a que esto va a disminuir la validez externa. La mayoría de los pacientes fueron tratados quirúrgicamente, entonces esto limita la capacidad para sacar conclusiones sobre los pacientes en los que la intención es manejo médico. Las imágenes de seguimiento no fueron realizadas y los resultados del ensayo no incluyeron resultados de imágenes para abordar el posible efecto de la dexametasona sobre el tamaño del hematoma subdural crónico, como otros estudios en la literatura lo evidencian. Hay pacientes que no son candidatos quirúrgicos de forma adecuada debido a sus múltiples comorbilidades, a su estado funcional. Entonces, este tipo de pacientes también podrían beneficiarse y podría ser una buena población en la cual un tratamiento médico como el uso de estos medicamentos como la dexametasona, IECAS y demás podrían tener un efecto que sería beneficioso, ya que la cirugía podría representar más riesgos que beneficios. En conclusión, en mi conclusión, pienso que el uso de la dexametasona como tratamiento ayudante en el manejo del hematoma subdural crónico puede generar menos resultados favorables, un mayor riesgo de eventos adversos y una menor recurrencia de resangrado que requiera un manejo quirúrgico. Que el beneficio de la reducción en la tasa de la recurrencia debe someterse frente a las posibles complicaciones con el uso de la dexametasona, incluido un mayor riesgo de infecciones y alteraciones metabólicas que en esta población frágil puede ser muy importante. Y se requieren estudios adicionales con alta calidad metodológica para definir el beneficio de aquellos que no son aptos para manejo quirúrgico. A partir de este momento, estoy atento a sus preguntas, si de pronto hay alguna duda o algún comentario, eh, algún aporte. Jorge, muchas gracias. Adelante, doctor Cade. Pareció muy bien la revisión. Muy bueno que se discuta solamente un artículo y que no sean varios artículos. Estuvo muy bien explicado. Pero hay una gráfica por Montenegro donde se evalúa pues, la expectativa de riesgos. Sí, sí. Yo no entiendo cómo se puede hacer ese cálculo de riesgos esperados con 3 tratamientos. Sí, ¿Que no doctor. la pasa nuevamente? Doctor, lo que pasa es que ese estudio que se realizó fue basado prácticamente en una encuesta, ¿sí? Donde le pedían la opinión a diferentes neurocirujanos del mundo acerca de su práctica clínica, ¿sí? O sea, yo ese trabajo principalmente lo traje fue para saber que en realidad esto es un contexto mundial, ¿cierto? Que en este momento hay todavía muchas dudas acerca del beneficio del manejo médico, acerca de los riesgos esperados después de una intervención quirúrgica o una intervención médica. Y estas gráficas lo que representan es eso, ¿sí? Es esa opinión que tienen acerca de ellos, solo que trataron de organizarlo de una manera progresiva y eso fue lo que se vio representado. Son suposiciones de Sí, complicaciones. sí, Yo señor. le O sea, quiero, es una opinión que los neurocirujanos de diferentes regiones del mundo tienen acerca, por ejemplo, de una posible complicación que pueda esperarse con una intervención quirúrgica o médica. O sea, bien, y el otro, simplemente es eso. y al otro que hizo referencia, y probablemente los más jóvenes, yo creo que a Ignacio no le tocó
hacer la craneopercusión para saber si un paciente tenía un hematoma subdural crónico. Cuando, No me tocó eso. bueno, alguno por curiosidad puede hacerlo alguna vez que vea un hematoma subdural crónico, percute con un dedo un lado del cráneo, le da unos golpecitos y en el otro lado pone la oreja o el oído y se siente como una olla cada o rota. Interesante eso, pero fue de una época previa a la escanografía. Bueno, muchas gracias. Jorge, me gustó mucho y sobre todo nos deja una cosa clara, es que el hematoma subdural crónico es una entidad de manejo netamente quirúrgico. Sin embargo, a mí me queda una duda y es los pacientes que usted ya operó y que van a los 15 días al consultorio y tienen todavía algo de síntomas, cefalea, tinnitus, síntomas inespecíficos, uno les toma una escanografía y como sabemos que la resolución del hematoma no se demora sino un mes, hasta un mes, entonces queda uno con dudas si requieren cirugía. Yo creo que en estos pacientes el manejo sintomático con un esteroide de depósito puede ser útil, porque pues en la práctica uno ve que les coloca el esteroide de depósito, el paciente mejora sus síntomas y la cápsula del hematoma se resuelve. Pero es algo que siempre he tenido dudas. No sé si leíste algo del tratamiento con esteroides en este tipo de pacientes que ya han sido intervenidos. Sí, sí, señor. ¿Qué es lo que pasa? El motivo por el cual no se presentaron muchos artículos en relación a este tema, haciendo alusión al comentario del doctor Cavi, es porque en la revisión sistemática que les presenté, resumía todas esas intervenciones que se habían realizado y llegaban a la misma conclusión, ¿sí? O sea, ellos de sus observaciones destacaban que ese tipo de intervenciones como el uso de los esteroides, principalmente no de depósito porque más hablaban más de esteroides como la dexametasona principalmente, o la metilprednisolona en algunos casos, mostraban un beneficio, ¿sí? Mostraban un beneficio. Esa era la conclusión de la mayoría de los estudios. Pero resulta que este tipo de estudios metodológicamente eran muy pobres, ¿sí? Muy pobres y no permitían generar una recomendación, y siempre este tipo de estudios que mostraban un beneficio eran excluidos debido a eso. Entonces, ellos en las observaciones, en relación a la pregunta del doctor Ignacio, sí observaban mejoría en el tratamiento con esteroides para evitar una recidiva y una progresión hacia un deterioro neurológico en aquellos pacientes que eran intervenidos con esteroides. Pero, como le habían comentado, se limitaban era a eso, a describir esos buenos resultados, pero que ante la evidencia científica, que en este momento yo pienso que debemos ser muy rigurosos, no mostraban una comparación que pudiera generar una recomendación al respecto. Adelante, Adrián. Hola, buenos días, ¿cómo están? Jorge, muy buena la presentación. Yo creo que hiciste una revisión muy concienzuda del artículo y me parece que tus conclusiones finales estuvieron muy acordes con las conclusiones que nos presentaba el artículo. El tema del esteroide en hematomas subdurales, yo estoy viendo que está ocurriendo un fenómeno con los esteroides, es que antes los usábamos para muchas cosas y la evidencia nos está demostrando que ya no se usan para todo. Ya no se usan en trauma raquimedular, ya con el estudio CRAS no se usan en cualquier TEC. Y así mismo estamos viendo ya que con los hematomas subdurales crónicos, usar esteroides, aumentar la mortalidad, nos pueden aumentar los desenlaces desfavorables. Y en una época donde lastimosamente también están jugando los temas médico-legales en contra del médico y del neurocirujano,
A uno ya le da a veces temor con estos resultados de pronto usar esteroides en esos pacientes operados de hematomas subdurales crónicos o aquellos pacientes que no fueron operados pero que no tienen como una buena calidad de vida, un buen estado de salud para manejar un hematoma subdural médicamente. Era un arma que uno utilizaba muy frecuentemente para el manejo médico de estas situaciones. Yo creo que va a tocar empezar a mirar otras alternativas, el ácido tranexámico, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y las estatinas, porque a uno sí le genera un poquito ya de temor utilizar un esteroide que el paciente de pronto presente un efecto adverso. Y yo hago la analogía con los esteroides y el trauma raquimedular, que fue muy utilizado hace muchos años, pero que ya la evidencia nos ha demostrado que puede ser inclusive más peligroso en estos pacientes. Sí, sí, doctor. Incluso pienso de que el tiempo va a aclarar muchas cosas. En este momento se están realizando aproximadamente 3 ensayos clínicos adicionales de otras intervenciones, ya como por ejemplo el uso de los IECAS, el uso de la atorvastatina, el uso de ácido tranexámico, que metodológicamente son más fuertes y nos podrían aportar mayor información acerca de este tipo de intervenciones. De acuerdo. ¿Quién más tiene algún comentario? Ignacio, yo quiero hacer esta observación. Me llamó la atención que en esos estudios no tenían, no realizaban muchas escanografías de control. Y que no las realizaron, no sé qué tanto estarán utilizando acá, pero cuando hicieron la revisión de esos estudios, no sé, no hubo tantas, no fue muy frecuente hacer la escanografía o resonancia de control. Y lo otro, me pareció interesante también saber que la dexametasona existe nomás desde 1958. Yo pensé que era una droga con mucha más larga existencia. Eso es todo. Sí, Fue muy buena la presentación. sí, sí, señor. Esto, gracias, Doc. Las imágenes, en este caso, no se tomaron en cuenta, por ejemplo, en este estudio. Yo pienso que es una práctica en general, debido a que estudios anteriores mostraron que el uso, por ejemplo, de realizar una tomografía posoperatoria al alta, o por ejemplo a cortos días, como lo mencionaba el doctor Ignacio, no mostraban ningún beneficio, ¿sí? En los resultados neurológicos como tal del paciente, y sí aumentaban la probabilidad de pronto de cirugías que eran innecesarias, porque al final, cuando realizaban la intervención, ambos grupos, aquellos que se les realizaba las escanografías secuenciales y aquellos que no, el resultado era el mismo. Entonces, debido a eso, no se recomienda el uso usual o secuencial de tomografías en pacientes con hematoma subdural crónico.